En la etapa de la República vimos cómo hay una adaptación de la cultura griega a la cultura romana, ejemplificada en la adopción de la mayor parte de la educación griega a la educación romana. En la época del Imperio, lo hecho en la República en cuanto a la propuesta educativa se mantiene, pero se van a ir produciendo dos cambios significativos. En primer lugar, Roma comienza a asumir en el Mediterráneo un nuevo papel de transmisora, mediante sus instituciones y sus cargos, transmisora de una cultura nueva, una cultura caracterizada por la afirmación de la civilización latina de Roma. Pasado el momento de adaptación de lo griego, ese filohelenismo que vimos anteriormente, esta nueva cultura emergente en este periodo se encuentra en plena madurez, especialmente en las regiones occidentales del Mediterráneo. Y es esta cultura a la que los pueblos conquistados comienzan a adoptar, como dije, a través de las instituciones del Estado romano, del comercio, de las actividades de intercambio, del aprendizaje de la lengua romana en latín. Bowen y Perry Anderson nos van a decir que la existencia y el funcionamiento del nuevo imperio dependían de recuperar una situación de paz luego de las guerras civiles, que reactivaran las actividades productivas y llevaran nuevamente a la prosperidad. En este sentido, en el período que conocemos como la Pax Romana, también se consolidó la administración estatal sistemática y eficaz del Estado romano. La propia Roma, como ciudad, como urbe, va a alcanzar alrededor de 800.000 habitantes al inicio del imperio. De esta manera, la relativa sencillez, digamos, del antiguo estilo de vida republicano, con sus instituciones y sus prácticas, van a dejar paso a un estilo de vida mucho más mundano y ostentoso. Estos cambios son los que también vamos a ver nosotros marcando las propuestas educativas del período. En este contexto encontramos al inicio de la etapa imperial y hasta alrededor de la crisis del siglo III, un desarrollo muy marcado de la producción y comercialización de libros y la creación de bibliotecas públicas. Bowen nos va a decir que el primer siglo del imperio conoció una notable tendencia a la palabra escrita. Palabra que no se limitaba a la traducción de los clásicos griegos al latín, es decir, la producción de un conocimiento, si se quiere, elevado, culto. De hecho, la difusión de la lectura y la escritura como necesarias para la mayor parte de las actividades propias de esta urbe cada vez más grande en la que se convierte Roma, de la vida en la ciudad, origina cambios en lo que se denomina como la cultura popular, con la aparición de un numeroso público letrado a quienes se dirigía la nueva industria de publicación de libros. En esta etapa, el Alto Imperio, se publicaron grandes cantidades de libros sobre toda clase de temas comunes, habituales, consejos sobre cuidados de la piel, consejos sobre relaciones de pareja, consejos sobre relaciones familiares, recetas de cocina y compilados de chistes. Los romanos contaban con un humor verdaderamente ácido. Entre todas estas publicaciones se encuentran una serie de manuales educativos, indistintamente denominados Ars Introductio y Manuale, que pasaron a formar parte del material de trabajo de los distintos tipos de maestros. Como vimos en la unidad de Grecia, los libros procedían de las regiones helenísticas y su formato habitual era el rollo de papiro. Ese es el formato en el que solían publicarse las obras de los autores latinos y griegos en el siglo I después de Cristo y durante toda la época del imperio. Pero también
había otros formatos. El que predominó para el público en general fue el códex, un prototipo de los libros modernos de bolsillo que utilizaba las pieles de animales dobladas, con un formato que se adaptaba mucho mejor a obras cortas y era mucho más fácil de transportar. La producción y publicación de libros fue tan importante en estos tiempos del Alto Imperio que originó un barrio propio de los libreros. Pero todas estas actividades, además del comercio de libros, también generaron el establecimiento de bibliotecas públicas. Públicas porque fueron creadas y mantenidas por el Estado romano. Hasta ese momento encontrábamos solo bibliotecas privadas. Ahora, en estas bibliotecas públicas se hallaban libros de origen griego y sus traducciones latinas. Por ejemplo, Augusto, durante su gobierno, funda dos bibliotecas, la Biblioteca Palatina y otra ubicada en el Campo de Marte. Y posteriormente veremos cómo la mayoría de los emperadores que sucedieron a Augusto también van a fundar bibliotecas públicas. Ahora, no debemos olvidar, como bien señala Bowen, que la existencia de libros, de bibliotecas y de un público de lectores eran consecuencias de la expansión sistemática de la instrucción elemental. ¿Y esto por qué? Como dije anteriormente, en una urbe tan grande y con las características de Roma, saber leer y escribir era, para gran número de ciudadanos, un requisito obligatorio para cumplir esas actividades. Pero más allá de Roma, el funcionamiento de un imperio tan vasto no podía sostenerse sin un gran aparato burocrático. Las actividades comerciales, tanto públicas como privadas, exigían como mínimo un grado de educación elemental. Entonces, a partir del imperio, se produjeron una serie de profundos cambios sociales y políticos que van a reflejarse en el sistema educativo, tanto en su metodología como en su concepción y relación con el Estado. Recuerden ustedes que el título de esta unidad termina diciendo hacia la educación como interés estatal. Bien, ¿cómo pensamos esta relación entre los cambios sociales y políticos y la dimensión educativa? Como vimos en las clases anteriores, con el fin de la República, a lo largo del siglo I se fue reduciendo progresivamente el cursus honorum, esa carrera de magistratura republicana, porque los magistrados se convirtieron prácticamente en funcionarios de la administración pública designados por el emperador. También vimos que, paralelamente a que se le quitaban funciones y autoridad al Senado, crecía y se desarrollaba un gran aparato burocrático imperial. Esta burocracia ofrecía la posibilidad de una movilidad social ascendente, que atrajo a la población perteneciente a las categorías inferiores de la sociedad romana. Entonces, las actividades que necesitaban de cierto nivel educativo pasaron a ser valoradas y apreciadas como medio de movilidad social. Al mismo tiempo, las necesidades del creciente aparato burocrático generó que se empezaran a buscar recursos humanos en todos los sectores sociales, permitiendo, por ejemplo, el acceso a extranjeros y esclavos como parte de ese aparato burocrático. Tal es así que la mayoría de los funcionarios de segundo y tercer orden y los maestros procedían del sector de los extranjeros y de los esclavos emancipados. Claro, esto fue posible primero por el aumento demográfico de la población en todas las regiones del imperio. Y segundo, porque la manumisión de los esclavos pasó a ser una práctica común y muy difundida. Si pensamos en lo educativo, eran muy numerosos, sobre todo, los libertos dedicados a la enseñanza.
En síntesis, todos estos cambios que mencioné anteriormente hicieron que, al final del primer siglo del imperio, la instrucción elemental, la educación más básica, estuviera generalizada en la mayoría de la población de Roma y del resto de las regiones del imperio. Es en este contexto que podemos identificar los inicios de la educación como interés estatal a través de diferentes políticas educativas imperiales.